Buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este lunes 21 de septiembre. Misioneros de Santa María de Nazaret les da la bienvenida. En la mañana ya empezamos con nuestro programa de la palabra y ahora nos toca el segundo segmento del día de hoy. Lo que quiero compartir con ustedes hoy día es un tema que mucha gente considera que solamente es para los religiosos, religiosas, monjes, monjas y para los sacerdotes. El llamado. Y no entendemos que todos, absolutamente todos, hemos sido llamados. Todos somos llamados por Dios a ser salvos. Y para ser salvos tenemos que responder a un llamado de la santidad. Es decir, todo hombre ha sido creado, o sea, toda la humanidad ha sido creada para ser salvada, para llegar a un camino de santidad, para vivir de manera fraternal, dando lo mejor de uno hacia los demás, compartiendo con los demás, porque todos somos criaturas del mismo Creador. Todos tenemos por Padre a Dios que nos creó a imagen y semejanza de Él. Entonces, cuando hablamos del llamado, generalmente los que no estamos dentro de vida consagrada como religiosos, pues consideramos que ese llamado no es para nosotros, es para los demás, ¿no? Pero, les vuelvo a repetir, absolutamente todos somos llamados a esa salvación, llamados a ese vivir en la santidad. Porque Dios que es Padre, que nos ha amado con amor eterno, como nos dice en Isaías y Jeremías, Él nos quiere a su lado en la eternidad. ¿Qué padre quisiera que sus hijos se perdieran en la vida? ¿Qué padre o madre le importaría salvarse a él o ella y no a sus hijos? Dios quiere la salvación de todos. Por eso, esta tarde quiero compartir con ustedes ese tema del llamado. Algunos son llamados a muy temprana edad a una vocación especial. El llamado general es a la salvación y a la santidad. Dentro de ese llamado, algunos tienen otro llamado especial para servir, pero no quiere decir que tú o yo no podamos servir en aquello que hemos elegido en la vida hacer, a través de tu trabajo, a través de la vocación, sea de matrimonio o religiosa que tú elijas, a través de la carrera en la que tú estás, a través del oficio que desempeñas. Si no trabajas, estás en casa como mamá, también a través de esa maternidad, a través de tu paternidad, a través de tu condición de hija, a través de tu condición de abuela, a través de tu condición de amiga, de tía, de prima, todos tenemos el llamado para formar esa gran cadena para que todos pudiésemos llegar a la salvación. Entonces, el llamado es en general a todo el pueblo de Dios. En Samuel vemos a Samuel, Ana, su mamá, no podía tener hijos y ella le pide a Dios, le conceda la gracia de tener un hijo para ofrecérselo después al Señor. Y cuando nace Samuel, tenía 3 o 4 años, la mamá lo lleva donde el sacerdote y él empieza a crecer con Elí, el sacerdote de ese momento, para el pueblo de Israel. Entonces, una noche que Samuel estaba dormido y dormía en otro lado distante al de Elí, escucha que lo llaman por su nombre, Samuel, Samuel, y Samuel se despierta, va a donde Elí, y esto le pasa 3 veces. Elí le dice, ¿qué es lo que escuchas? Pues que tú me llamas y me dices Samuel, Samuel, y entonces Elí le dice, cuando escuches esa voz, solamente respóndele, porque Samuel era pequeño, todavía no conocía a Dios, pues todavía no se había manifestado nada en él, ¿no? Cuando escucha por tercera vez el llamado, Elí, comprendiendo de lo que se trataba, le dice, ve a acostarte y si el Señor te llama, respóndele, habla que tu siervo escucha. Y era pequeño. Entonces Samuel se fue y se acostó en su sitio. Después llegó el Señor, se detuvo y lo llamó igual que antes, Samuel, Samuel, habla que tu siervo escucha. Contestó Samuel y el Señor le dijo, voy a hacer algo en Israel que hasta los oídos le dolerán a todo
el que lo oiga. Ese día sin falta cumpliré a Elí todo lo que se le ha dicho respecto a su familia. Por una desobediencia de Elí, el Señor le había dicho que iba a pasar algo con su familia y que ninguno de sus hijos recibiría el cargo de sacerdote. Entonces, así como este niño, hay muchos pequeños que reciben un llamado especial a temprana edad. Y todos en algún momento de nuestra vida somos llamados, pero somos expertos poniendo excusas, ¿no? Así como, ¿se acuerdan Jeremías? Cuando es llamado, Jeremías, ¿qué le contesta al Señor? En Jeremías 1 podemos ver el llamado que Dios le hace a Jeremías y le dice, antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Antes de que nacieras, ya te había yo apartado. Te había destinado a ser profeta de las naciones. Y la respuesta de Jeremías es mucho de la respuesta que nosotros damos. Ay, en este momento no, por favor, que tengo muchas cosas que hacer. En este momento no, por favor, que tengo todavía algunos planes que quiero realizar. En este momento no, por favor, que todavía las cosas en mi vida están incompletas o qué sé yo. Y Jeremías le contesta, ay Señor, yo soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor le dice a Jeremías, no digas que eres muy joven, tú irás a donde yo te mande y dirás lo que yo te ordene. No tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Igual pasó con Moisés, cuando escucha el llamado y el Señor lo llama a una misión especial, Moisés le dice, no, pero yo no puedo hablar, porque dice la tradición que Moisés era tartamudo. El Señor dice, no te preocupes, que yo soy el que va a hablar, tú solo eres el instrumento que yo he de usar, ¿no? Pero nosotros siempre vamos poniendo excusas al Señor en nuestro llamado. En Isaías 43:1 vemos el llamado para todo el pueblo, o sea, para todos nosotros. Pero ahora Israel. Y en la palabra Israel pon tu nombre, pueblo de Jacob. El Señor que te creó te dice, no temas que yo te he libertado. Yo te llamé por tu nombre. Tú eres mío. Si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. Pues yo soy tu Señor, tu Salvador, el Dios Santo de Israel. Yo te he adquirido, he dado como precio rescate a Egipto, a Etiopía y a Saba. Es decir, Dios ha pagado por ti y por mí el precio de nuestro rescate, que es la sangre de Cristo. La sangre del inocente, la sangre del Cordero. Entonces tú y yo estamos llamados a esa santidad. Algunos tendrán otro llamado dentro de ese llamado de la santidad a servirlo de manera especial, pero eso no nos excusa que tú y yo le tengamos que servir en aquello que hacemos, en la vida que tenemos y en el momento en el que estamos, porque todos hemos recibido ese llamado. Como el Señor nos dice, no temas que yo te he libertado. ¿Quién ha roto las cadenas de nuestro pecado? ¿Quién ha abierto las puertas de nuestra prisión? Ha sido el Señor. Y Él que nos conoce desde la eternidad, nos ha llamado por nuestro nombre para ser salvos, para ser santos, para compartir con Él en la eternidad. Ese es el llamado que tú y yo hemos recibido en esta vida que tenemos. En el mismo Isaías, en el capítulo 48, nos dice el Señor lo siguiente. Óyeme Israel, pon tu nombre en Israel. ¿Cómo te llamas? Perico, Leticia. Óyeme Israel, pueblo de Jacob, a quien he llamado. O sea, tú y yo somos llamados por Dios. Yo soy el único Dios, yo soy el primero y el último. O sea, nos está llamando a esa vida de santidad, reconocerlo a Él como lo primero y lo último de nuestra vida. Dios, nuestro Señor, el único Salvador, el único Señor, el único Creador, aquel a quien, el único a quien debemos rendir toda reverencia y adoración,
porque Él es el que nos ha creado, Él es el que nos ha rescatado, Él es el que nos ha formado, Él es el que nos ha llamado por nuestro nombre desde la eternidad. En Isaías 54 nos dice el Señor, eres como una esposa joven, abandonada y afligida, pero tu Dios te ha vuelto a llamar y te dice, por un corto instante te abandoné, pero con bondad inmensa te volveré a unir conmigo. Aún en los momentos que Dios guarda silencio, su mirada no se aparta de nosotros. El llamado continúa, es constante. Él está ahí y no nos dejará hasta que nosotros realmente podamos volver a Él. Pero, ojo, Él no nos abandona, somos nosotros los que lo abandonamos. Nosotros somos los que nos apartamos de Él a través de nuestro pecado, a través de nuestra indiferencia, a través de nuestros olvidos, a través de nuestras múltiples ocupaciones y hemos apartado a Dios de nuestras vidas, hemos cerrado nuestros oídos, hemos cerrado nuestros ojos y caminamos ciegos, 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 escuchando solo las voces del mundo y de las cosas que no necesitamos. Entonces recuerda, hermano, que es el Señor quien te llama. Tú y yo tenemos ese llamado y ya lo dijo, yo tu Señor te he llamado, yo te he creado, yo te he formado, yo te he salvado, yo te llamo desde la eternidad para vivir conmigo en la eternidad. En el mismo Isaías nos vuelve a decir el Señor, yo te entregaré tesoros escondidos, riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Hermanos, ¿acaso tú y yo en algún momento de nuestras vidas no hemos recibido gracias del Señor? ¿No has visto la mano de Dios en tu vida en un momento de dolor, en un momento de desesperanza, en un momento de enfermedad? Todo esto que nos está tocando vivir ahora también es un momento en el que el Señor nos está probando, como dice en Eclesiástico 2, está probándonos en el fuego, porque el oro se tiene que poner en fuego ardiendo al máximo rojo vivo para poder moldearlo. La arcilla también se tiene que hornear a fuego vivo para que tenga forma y ese barro esté bien cocido y no se resquebraje tan fácilmente. Entonces, toma también todo este tiempo como un tiempo de prueba para tu fe, un tiempo de prueba para tu perseverancia. El Señor, entonces, nos ha llamado a todos nosotros para vivir con Él. Él nos mostrará tesoros escondidos porque Él nos ha libertado. En Hechos, por ejemplo, en Hechos 9, se nos habla de la conversión de Pablo. Pablo era un hombre brillante, inteligente, ya en edad madura. Pablo conocía muy bien todos los escritos del pueblo israelita, de los judíos, y se podría considerar un judío a carta cabal, ¿no? Porque era practicante de la ley, que tenía como 660 y tantos preceptos que tenía que cumplir. Y él era un judío a carta cabal, por los cuatro costados, pero ciego al verdadero llamado que tenía de Dios, por cumplir mucho las leyes humanas sin escuchar la voz de Dios. Y cuando está camino a Damasco, el Señor lo golpea en el camino, lo hace caer en el camino y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Y Saulo, sin saber ni quién era, le contesta, ¿quién eres, Señor? Cuando le dice Señor, está reconociéndole ya la autoridad de aquella persona que le hablaba. Dice, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y Saulo se convirtió en Pablo, que significa pequeño, poco. Hace una conversión de vida de 180 grados y de perseguidor se convierte en perseguido. Hay un llamamiento a ese hombre que ya estaba cuajado en su formación, un llamamiento especial. Algunas personas tienen ese tipo de llamados especiales en algún momento de su vida. Y el Señor no se olvida de ninguno, nos llama en muchos momentos de nuestras vidas. El tema es si nosotros estamos con los oídos abiertos, los oídos del corazón, los ojos del corazón abiertos hacia Él. A Pablo, ¿cuántas veces lo habría llamado? Pero Pablo está ciego con los preceptos
legales, era legalista, pero no tenía a Dios en su corazón. Como nos dice también el apóstol en Efesios 4, ¿qué nos dice el apóstol? Por eso, por esto, yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios. Tú y yo que hemos sido llamados desde la eternidad, ¿cómo deberíamos comportarnos? ¿Cuál debería ser la actitud de todo cristiano? Ser humildes y amables, pacientes, soportándonos unos a otros con amor, procurando mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. Todos nosotros los bautizados formamos parte del cuerpo místico, pero realmente somos parte que construye, somos piedra viva dentro de ese cuerpo místico. La cabeza es Cristo. Él es la cabeza y el corazón de esta iglesia. Tú y yo somos miembros vivos o miembros muertos y miembros que no hacemos que este cuerpo cobre mayor vida, mayor fuerza, mayor vigor. Hermanos, es tiempo de despertar porque todos tenemos ese llamado a ser parte de este cuerpo porque Dios nos quiere con él en la eternidad. Y en el mismo capítulo de Efesios 4 nos dice el apóstol en el versículo 11. Y él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros. Si se dan cuenta, pues eran como que casi todas las profesiones de esa época, ¿no? Entonces, todos somos llamados, en la carrera que tú estés, al médico a través de la carrera de medicina, al abogado en su carrera de abogado, a ser un abogado honesto, que trabaje y luche por la verdad y la justicia de verdad, al médico por preservar la vida, por tratar a su paciente con humanidad, al maestro, al profesor, a formar de verdad las mentes de los jóvenes, de los niños, a formarlos para ser personas de bien, no a deformarlos, ¿no? Tú que eres papá, tú que eres mamá, dentro de tu llamado de paternidad estás llamado a ser el primer maestro de tu casa, el modelo donde tus hijos o tus hijas tienen que reflejarse. Entonces tienes un llamado especial que estás formando en el corazón de tus hijos y de tus hijas. Todos tenemos ese llamado. Hoy día en el Evangelio veíamos el llamado de Mateo, ¿no? Eh, que Mateo tenía otro nombre cuando trabajaba para los romanos. Mateo tenía una profesión, bueno, encima que era publicano, o sea, como que no era la parte de los religiosos, no era de los religiosos fariseos, él era publicano y encima cobrador de impuestos. Entonces, estaba Mateo cobrando sus impuestos y por supuesto todos los judíos lo detestaban porque, hombre, pues nada, que encima siendo judío, trabajara para el enemigo, le quitara la plata al pueblo para entregársela a los demás. Y encima que los cobradores de impuestos no tenían tan buena fama, ¿no? Porque decían que si cobraban 10 denarios, ellos se quedaban con 5 y 5 lo mandaban a Roma. Entonces, los judíos se sentían robados, estafados por estos cobradores de impuestos. Y Jesús lo llama ahí, en ese trabajo que él tenía, Mateo, estaba cobrando impuestos, Jesús pasa y le dice, ven y sígueme. O sea, el otro dijo, y aquí tengo que cerrar la caja, tengo que dar cuenta, dice, tengo que ver a mi familia, no puedo todavía en este momento. Hay llamados que son así, que es de una, y que te tienes que levantar y seguir al maestro sin detenerte, sin mirar atrás y sin estar echando de menos aquello que estás dejando atrás. Entonces, después, ¿quién es Mateo? ¿No? Uno de los apóstoles, uno de los evangelistas, ¿no? Es uno que era publicano y el Señor le dice, Mateo hace una fiesta en su casa y lo lleva a cenar. Entonces ya se imaginan ustedes, todos los fariseos que eran legalistas, que eran de esos que se golpeaban el pecho, que no tenían nada de caridad y qué sé yo, ¿no? O sea,
Dice, ¿quién es este, no? Se dice que es hijo de Dios, pero come con cobradores de impuestos, con pecadores. Oye, ¿qué tipo de maestro es ese? ¿Qué tipo de prédica está haciendo este hombre, no? Y Jesús, que los oye, les dice, los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan el significado de esta palabra. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios, pues yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Porque muchos sabemos dentro de la iglesia que nos creemos ya un poco más santos con aureola y que, ay, nadie reza como nadie predica como yo camino recto, yo no hago nada, yo trato súper bien a todos, yo soy paciente, no soy nada egoísta, nada envidioso. Óyeme, pues tu falsa humildad es tu señal de soberbia. Todos somos pecadores. Acuérdate que Dios ha venido por ti y por mí. Se hizo hombre para morir en la cruz por ti y por mí, porque somos pecadores, necesitados de su gracia, necesitados de su perdón y de su presencia en nuestras vidas, ¿no? Él llama a los apóstoles para ser sus apóstoles, llama a otros para ser sus discípulos y llama a otros para que ayuden a sus discípulos. ¿Qué llamado tienes tú? Tienes que mirarlo. Dentro de tu llamado general hay un llamado especial. Entonces, nos llama a todos para ser salvos. La llamada de Dios es clara. No te dice, oye, ¿sabes qué? Tú no, tú sí. Dios no se puede escoger así. Él quiere a todos. Pero la respuesta es personal. La respuesta es en libertad absoluta para decirle un sí o un no. El llamado de Dios es claro. Cuando hay llamado a una vocación religiosa, el llamado de Dios es bastante claro. El problema es que cuando tú educas a tus hijos, ¿para qué los educas? No los educas para escuchar el llamado de Dios, si los llama a una vocación. Los educas para hacer una profesión, que sean exitosos, que tengan bienes materiales. Pero no los estás educando ni formando para que velen por su alma, porque su alma es eterna y tendrá que vivir en la eternidad, en el cielo o en el infierno. Entonces, recuerda que siempre el llamado de Dios es claro. Primero, que todos somos llamados, absolutamente todos. Su llamado es claro. No nos llama porque nos necesita, porque seamos muy inteligentes, que seamos brillantes, hablemos bien, o tengamos muchos conocimientos, o le caigamos bien a la gente, o seamos muy sociables, o tengamos muchas cualidades, ¿no? Su llamado es por un acto de gracia. Tu salvación y la mía es un acto de amor de Dios, no de nuestro amor, es un acto de amor de Él, porque Él nos amó primero. Entonces, su llamado puede ser acogido o no. No estás obligado, puedes resistirte al llamado, así como se resistió Jonás, ¿lo recuerdas? A Jonás dijo, vaya para Nínive a predicar tal cosa. Y Jonás dijo, no, pues que Nínive van a matar si yo les digo que si no entran en ayuno, no entran en oración y no se ponen en penitencia, pues el Señor los va a destrozar en 3 días. No, es que no quiero semejante problema, no quiero que me maten, no quiero pasar por esto. Y Mateo se va, perdón, Jonás se va para otro lado. El barco donde va naufraga, a él lo arrojan al mar, lo devora la ballena y 3 días después, como prefigura de la resurrección, lo deposita en las playas de Nínive. Y no le queda otra que cumplir ese llamado que Dios le había hecho, su misión especial, ir a predicar y a dar el mensaje que Dios le había dado para que ese pueblo se pudiera convertir. Tú y yo, ¿cuántas veces somos Jonás? ¿No? O sea, no, porque ahora todavía me falta estudiar, ahorita todavía me tengo que graduar, todavía tengo que hacer viva la vida, por favor. El llamado es para los viejitos, para los que ya no tienen tiempo, de mucha vida, y qué sé yo. Te lo digo, yo como experiencia, me acuerdo cuando estaba en la universidad del 83, 84, pues, o sea, a mediados de los 80, pues no estás en toda la onda, sales de la adolescencia, estás que quieres, te comes el mundo. Y yo me acuerdo una noche en un sueño, la Virgen María, Nair, reza el rosario, o sea, rosario es por las abuelitas, por el amor de Dios. Y nunca. Y yo, después de tanto tiempo, digo, si yo hubiera escuchado de verdad, si hubiera sido obediente, cuántas lágrimas me hubiera ahorrado y a cuánta gente hubiese podido llegar.
Entonces, a veces hay llamados que son claros, pero nosotros tapamos nuestros oídos porque no nos gusta, porque tenemos que dejar aquello que en ese momento nos encanta y que no estamos dispuestos a dejar. Entonces, no hagas como que lo que yo hice, cerrar tus oídos y después de 20 años te des cuenta, oye, ese era el momento de mi llamado especial, ¿no? Pero Dios que no se cansa, te llama en varios momentos para que te lo recuerdes, o sea, y no deja de llamarte. Su llamado es permanente, está permanente porque Él no cambia de idea, porque es irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios, como nos dice el apóstol en Romanos 11:29. El llamado de Dios es oportuno, es preciso en el momento de tu vida que te ha de llamar. No escoge en cualquier momento, te da momentos precisos para tu llamada. A Pablo, ¿cuándo lo llamó? Cuando ya Pablo había hecho un buen camino y le hace llamado especial y le dice, óyeme, ahora te vienes conmigo. Necesito de ese ardor, de esa vehemencia, de esa pasión que él tenía por defender la fe judía, ¿no? O sea, para que esa pasión y ese ardor en su corazón, que Dios lo ponía, fuera utilizado de mejor manera para predicar el Evangelio a los gentiles. Si no fuera por Pablo, no sé dónde estaríamos tú y yo, porque Pablo es el que sale a predicar a los gentiles, a los que no eran judíos, a los paganos. ¿No? Y pagano no es que no creyeran en nada, los paganos griegos creían en alguien, los paganos romanos también, no eran ateos. Pero los paganos creían en alguien, pero que no, o en personas, en dioses que parecían más humanos que Dios, pero no sabían nada de Dios hasta que Pablo les habló del único y verdadero Dios, el Dios sobre todo. Entonces, el llamado de Dios es oportuno, así como la llegada de Jesús, como nos dice en Gálatas, la carta a Gálatas, el apóstol en capítulo 4, versículo 4. ¿Qué nos dice el Señor? Pero cuando se cumplió el tiempo, o sea, en el tiempo que se cumple, el Señor cumple sus promesas. Sometido, pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés. O sea, Jesús también llegó a esta tierra en el momento preciso que tenía que llegar. No antes, no después, sino cuando era el tiempo en que debía llegar. ¿En qué momento de tu vida estás? No lo sé. Pero si tienes el llamado, mejor es que escuches, porque Dios no quitará el dedo del renglón. Pero como te vuelvo a decir, el llamado de Dios puede ser resistido, sí, porque el Señor nos ha dado libertad para elegir, sí o no. Pero tu corazón nunca tendrá paz mientras tú no hayas respondido a ese llamado. No encontrará tu corazón descanso mientras tu corazón no descanse en Dios. Entonces, Dios no ha escogido a los sabios de este mundo, como nos dice el apóstol en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 1. ¿Qué es lo que ha escogido Dios en este mundo? Y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos y para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Así que nadie podrá presumir delante de Dios, pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. De esta manera, como dice la Escritura, si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor. Porque si tú y yo tenemos un llamado, hasta dentro de las carreras, las profesiones que hemos elegido, los trabajos que hacemos, los contactos que podemos tener, la forma en que podemos llegar a los demás, es todo por obra y gracia de Dios. No es porque seamos así como súper necesarios, súper imprescindibles, no. El Señor llama a todos. ¿No? Como nos decía en la palabra de ayer cuando hablaba de la viña,
Llamó a algunos en la mañana, quizás algunos son llamados en su niñez y su infancia, ¿no? O sea, como por ejemplo Santa Catalina de Siena, San Pío de Pietrelcina, hay gente que llama desde muy, muy joven, que escucha el llamado del Señor desde muy joven. A otros en plena adolescencia, así que llama a mediodía, a otros ya a media tarde, en su época madura, en su época ya de adulta, a otros en el atardecer, como llegando la noche, a otros ya en su edad bastante avanzada. Dios no deja de llamarnos, porque Dios nos quiere con Él en la eternidad. Entonces, que esta sea una oportunidad para que tú abras tu corazón a Dios y le digas sí a su llamado y que podamos vivir a plenitud ese llamado que Él nos ha hecho en algún momento de nuestras vidas. Porque su llamado es claro, sobre todo cuando es para vocaciones o llamados especiales, el Señor es clarísimo cuando da su llamado. Pero hay muchos que recibiendo el llamado no dan la respuesta a tiempo. Hay otros que se demoran en dar su respuesta porque todavía teníamos, o sea, como que necesitamos hacer otras tareas. Entonces, así como Marta y María, muchos somos muy Martas, hacemos cosas buenas, pero no nos sentamos a los pies del Maestro a quedarnos con lo que es realmente importante, con Él, a escucharlo a Él y a seguirlo a Él. Hermanos, este es un tiempo de llamado para todos. Así dentro de esta tormenta que parece que no termina de arreciar, esta tormenta que parece para muchos muy oscura, aún en medio de nuestras pérdidas, en medio de lo que vaya a pasar después, porque no sabemos cuánto tiempo, cómo va a estar la economía, aún en ese momento de tormenta tienes un llamado. ¿Qué le vas a decir al Señor? Dice también el Señor que solo llegarán a la tierra prometida aquellos que permanezcan firmes, es decir, junto a la muralla de la fe, sostenidos de la mano del Señor. Porque no son por tus fuerzas o mis fuerzas, es Él quien nos sostiene, pero somos nosotros los que le tenemos que coger bien de la mano y no soltarnos a pesar de lo que veamos, a pesar de lo que escuchemos. Solo abre tus oídos a la palabra de Dios. El hombre le habla a Dios a través de la oración y Dios te puede responder, pero Dios nos habla a través de su palabra. Hermanos, yo los invito de verdad a dar un sí. Y qué maravilloso es cuando uno le puede dar un sí cuando su joven llega, Señor, si te hubiera escuchado, en verdad, si hubiese respondido sí, ¿cuántas cosas más hubiese podido hacer? Pero para Dios nunca es tarde. Así que no temas decirle, aquí estoy, Señor, tu siervo escucha, aquí estoy, Señor, tu sierva escucha. Si tienes un hijo o sobrino que tiene un llamado, apóyalo. Si su llamado es especial. Y si tú eres papá o mamá, ayúdale a encontrar ese llamado. No las riquezas de la tierra, que no es malo, pero que encuentre su verdadero llamado para que sea real y plenamente feliz. Porque como nos decía San Agustín, por Dios hemos sido creados y el corazón del hombre andará inquieto hasta que descanse en Dios. Que el Señor esté con ustedes, los guarde, los cuide, los proteja. Encomendémonos todos a su divina misericordia. Reparemos por todas las ofensas que le hacemos y le hacen los demás. Ayudemos a que nuestra iglesia sea iglesia viva, iglesia que viva con alegría y con esperanza, no en tristeza, porque aquel que es el Dios de la vida, que venció la muerte, que venció el pecado y que venció la oscuridad, camina con nosotros. Que Santa María de Nazaret nos acompañe siempre, hermanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, a las 4 de la tarde tenemos el segmento Mi voz hasta el cielo. A las 6 tenemos la Santa Misa, a las 7 el Rosario, y el día de hoy, a las 8 de la noche, empezamos un taller de sanación. Ah, y lo hacemos por una sola razón. En verdad, este es un momento muy duro para la humanidad, un momento en que el hombre necesita volver su corazón a Dios de verdad y en verdad para poder encontrarse con Él. Entonces, hermanos, a partir de hoy tenemos un taller de sanación que se llama Sanando la herida profunda del sufrimiento. Yo que soy psicóloga, a mí me toca ver casos bastante extremos. Hay heridas que hemos cargado 20, 30, 40 años, algunas personas más, o toda su vida. Y nunca me olvidaré de un retiro de personas muy, muy adultas ya. Cuando hice oración por algo especial, el perdón a los papás, hombres y mujeres de 60 y pico años de edad, lloraban pidiendo perdón a sus padres y a sus madres porque las heridas que habían sufrido se habían quedado ahí con mucha ira, con mucho dolor. Entonces, los invitamos a vivir este taller que empezamos hoy lunes hasta el viernes 25, a las 8 en punto de la noche. Los invitamos también a darle like a la página, a compartirla con las personas que ustedes crean conveniente, a ser también ustedes misioneros del Señor. Si ustedes comparten con alguien, traen a alguien a escuchar la palabra de Dios, ustedes están salvando una vida. ¿Cuánta gente se suicida el día de hoy? Porque quizás, no, porque no, de verdad, no conoce la palabra de Dios, porque en su corazón no se anidó la esperanza, ni la firmeza de que Dios lo ha amado desde la eternidad. Por eso tú puedes hacer la diferencia en la vida de cualquier persona. Comparte lo que el Señor te da a ti gratis. Buenas tardes.